Soy Juan. Nací en Villa María el 23 de octubre de 1983. Mis viejos, como regalo de bienvenida, me dieron unos lápices de colores y el diario de aquel día. Hoy soy dibujante. Necesitaba un héroe y una historia para contar. Y las encontré en aquel diario. Esa vacación estaba embarazada de Laura y él me dice, estoy cansado, dice, estoy tan cansado, nunca se había tomado vacaciones el de los bomberos. Me dice, vamos a tomar unas vacaciones. Y yo dije, ay, por fin, dije, yo digo, unas vacaciones. Y lo fuimos no, primero pasamos por Altagracia, nos quedamos una noche ahí y después de ahí lo fuimos a Carlos Paz. Bueno, y buscamos un hotel y los lleva al hotel. Y los chicos cansados, aparte yo embarazada también, tanto viajar, estaba cansada, se me habían hinchado mucho los pies. Y bueno, estábamos ahí en la habitación, yo acomodando la ropa de los chicos y todo, y él siente la sirena. Él sintió la sirena de los bomberos. Entonces me dice, ya vengo. Y yo dije, pero escúchame, Juan Carlos, le digo, estamos acá en Carlos Paz, no estamos en Villa María, le digo, y vos viniste a pasar días con nosotros. No, no importa, ya vengo, vos no te amargues, yo ya vengo. Y se fue. Siempre cuando pienso en él, recapacito cuál habrá sido el límite, cuál habrá sido el momento en que encontró su techo, su límite. Porque en los bomberos sucede siempre que vos encontrás tu límite. Algunos en el agua, otros con un incendio demasiado grande, otros en la altura, otros con un muerto que les hizo mal. Pero a él no lo veías nunca en un límite. A él no lo veías nunca dar vuelta a la cara ni retroceder. Entonces te planteabas, ¿habrá encontrado su límite? ¿O no lo habrá encontrado jamás? Si lo encontró, no lo demostró. Se fue al cuartel, ya lo conocí en Maval porque él era conocido en todos lados, y se fue el incendio. Cuando volvió con la ropa, era humo, todo negro. Y le digo, ¿dónde te demoraste vos? ¿Qué sé yo? Demoró como 2 horas, 3. Y me fui al incendio con los muchachos. Y era más fuerte que él. Él donde iba y había un cuartel de bomberos, seguro que estaba. Tengo una anécdota, por ejemplo, de cómo amaba a los bomberos, que en una oportunidad a la madrugada, en aquella época no había equipo de comunicación, y la única comunicación que tenía para llamar o avisar a la gente que los necesitaban, a los bomberos por supuesto, era la sirena. Entonces sonó una sirena una madrugada a las 3 de la mañana y era en una época de verano, teníamos una persiana levantada, dormíamos en el mismo dormitorio con él, y cuando sonó la sirena, en un salto, en calzoncillo, se levantó, se tiró por la ventana y se fue del cuartel. Y tenía 12 años. Ahí se da la vida. Cuando vos no tenés horarios, cuando vos no tenés sábado, cuando no tenés domingo, cuando no te podés esconder nunca, porque no había dónde esconderse. No había a dónde irse, te llamaban y salía. Salía él. Por un incendio en una garrafita, por un incendio en un edificio, por un tipo que se cayó de una moto, por 4 muertos en un accidente múltiple. Él atendía el teléfono a las 2 de la tarde y a las 4 de la mañana cuando estaba durmiendo atendía el teléfono también. Atendía el teléfono, ponía los camiones en marcha, tocaba la sirena, convocaba a la gente, la dirigía y volvía a acomodar las cosas. No sé cómo calificarlo, digamos un loco lindo, un tipo que tenía un emprendimiento, unas ganas, un servicio a la gente que realmente iba más allá de casi digamos que del humano. Yo particularmente era muy amigo de la mula, muy compinche y a veces era crítico de él, crítico en la buena
con buena onda, es decir, porque me preocupaba mucho el tema de que siempre iba al frente y quería acaparar todo y ser él el que manejara la situación, y yo siempre le decía: Mula, el día que vos tengas 2 o 3 accidentes al mismo tiempo, no te vas a poder dividir en 2 o 3, y ahí va a empezar a haber el problema. Mulinetti de esa forma atravesaba los días, con su vértigo, con su vorágine. Por eso pienso y digo siempre que él entregó la vida antes del día en que entregó el pulso, en que murió. El 23 de octubre murió. La vida no se le da a nadie, a lo sumo vos perdés la tuya y el otro sigue con la de él. La vida se da antes, cuando la tenés. Cuando me enteré, estoy seguro que lo lloré más que a mi madre, que a mi padre. Y murió como tenía que morir. Creo que el destino estaba en esa ruleta de la vida, estaba bien definido hasta cómo tenía que morir, ¿no? Donde casi él había nacido. De Juan Carlos recuerdo desde el día de su nacimiento. Yo contaba con 8 años y él es mellizo con la hermana. Ya era inquieto desde el primer momento en la cuna. Ella con su corta edad hacía las travesuras lógicas de los niños. Se tomaba de la cola de los terneros corrían y él detrás del ternero desarrollaba una velocidad bárbara, ¿no? Corriendo atrás de los terneros. O de la cola de los caballos. Y ahí venían los parques, todos estos parques muy pequeños que se rebuscaban la vida con algunos juegos, ¿no? Eran juegos muy rudimentarios. Una de las cosas muy común que tenía el parque era, había una especie de cubierta de camión o de auto, no recuerdo bien, y el dueño del parque, que era un uruguayo mulato, se ponía detrás de la rueda y había que tirarle con unas pelotas de medias de mujer llenas con estopo, con papel, no sé, era muy liviana, muy difícil pegarle porque estaba a 4 o 5 metros. Había ocurrido que este hombre, este mulato, este uruguayo, tenía una hija muy linda, 12 o 13 años, 11 años, no lo recuerdo bien. Mulita, cuando la vio, se enamoró perdidamente, era hermosa la piba. Cuando el padre escucha que, no recuerdo el nombre de la piba, que Juan Carlos, Mulita, le dedicaba a esta chica, obviamente abrió los ojos, se molestó, averiguó quién era el Juan Carlos y cuando se dio cuenta que era él, lo sacó a patada del parque, lo echó del parque y obviamente nos fuimos todos. Donde estaba el negro era una casilla de chapa que tenía una especie de estantería donde se ponían las pelotas, eran 8 pelotas. Mulitas se queda atrás de una de las chapas, no lo ven, tira al suelo una pelota, la embarra bien, la transforma en una cosa que no pesaba en nada, la transforma en una bala de cañón, sale de atrás con la pelota de trapo y le tira al negro con tanta fortuna y tanta desfortuna para el negro, que le pega en la boca, estalla la pelota y el negro se transforma en toda una mole de barro. Por supuesto que el mulato salió detrás de la casilla y entró a correr Mulita por todo el parque. Conclusión, no lo agarró Mulita, pero nosotros tampoco pudimos volver al parque hasta que se fue, ¿no? Comenzó concurrir aquí a la escuela primaria. Era un niño muy activo, Era un chico que hacía las travesuras, como dije anteriormente, pero estudiaba, era muy querido. Las maestras que aún hoy están con vida lo recuerdan con mucho cariño. Son de esos chicos que son traviesos, pero se hacen querer, ¿no? Íbamos a la escuela juntos, casualmente él con sus travesuras saltaba a sus ventanas y se disparaba,
y yo les cubría todo lo que era él en la escuela. Y bueno, hasta que un día mi papá lo descubrió y lo sacaron de la escuela y se fue a la escuela 1 de mayo. Y ahí en la 1 de mayo terminó. Y empezó a concurrir el colegio secundario, pero no le gustaba estudiar mucho. A esa edad ya amaba a los bomberos, no sé cuál fue el comienzo de su amor por los bomberos. Antes de terminar el primario tenía un perro, por ejemplo, que se llamaba León, y él aprendió a nadar en el río tomado de la cola del perro. El río en la zona donde está la calle Santa Fe, Catamarca, eran todos barrancas, había una isla, lo que hoy es el lago, había una isla inmensa, cañaveral y todo lo demás. Bueno, él en esa zona iba con el perro, bajaba y se tomaba de la cola del perro y cruzaba hasta la isla. Por eso le decía, era un chico, no le tenía miedo a nada, iba para adelante, el perro lo amaba, estoy seguro que cualquier cosa le hubiera pasado, el perro lo salvaba. Hasta el día de hoy, al menos yo personalmente, no pude ver a nadie que en una plancha cualquier persona, ¿qué es lo que hace? O mueve o la mano o el pie o lo que sea. El tipo era de poner una mano atrás de la cabeza, cruzar los pies uno arriba del otro y venir fumando un pucho. Y venir por el canal que lo traía el agua y sin hacer ni... y meterse allá atrás y venir acá y recién acá, así, saltar el cigarrillo y levantarse e irse. Después no quiso estudiar y entonces el lema en la familia era trabajar o estudiar. Como no estudiaba, entonces se puso a trabajar. Y una de las primeras tareas que él realizó fue sacar arena del río. En la zona en esa época se sacaba arena en la zona de la calle San Juan, que ahora es Avenida Naciones Unidas. Allí había un señor Ledesma que tenía unos carros de arena y él paleaba, como se le dice comúnmente, arena, cargaba los carros y con eso se ganaban sustento. Lo conocí en un baile de barrio, en un club llamado Pedro Viña. Era esos bailes que se hacían a la tardecita. Y bueno, fui con unas chicas amigas. Él se encontraba con una barra de chicos, no sabía quién era. Y bueno, para mí era un chico más que estaba en el baile y cuando empezó el baile me sacó a bailar. Bailamos, charlamos y bueno, los conocimos, el baile terminó, yo me fui a mi casa, él se fue con sus amigos y al sábado siguiente yo vuelvo al baile con las chicas. Y cuando yo iba a entrar al baile, viene un amigo de él, que era dentro de la barra, que eran todos jovencitos. Él era grande, era un señor grande, que le decían el viejo, o el papá le decían ellos. Entonces cuando yo voy a entrar, él me dice, no quiero, no salgas a bailar con nadie porque el flaco te va a sacar a bailar. Entonces yo lo miré como diciendo, ¡qué flaco! Una tarde estábamos trabajando en mi taller con mi compañero. ¿Quién puede haber caído? El mula. Una bolsa, como para hacerle regalo a todos los chicos del mundo, llena de cascos. Los cascos de todo el cuerpo de bomberos, que no eran pocos. Dice, tenemos que pintarle el escudo y los números. Bueno, déjalo. No, pues yo lo quiero para esta tarde. Es un trabajo de una semana y él lo quería de un día para el otro. Claro, tenía tanto poder de convicción que tiramos los pinceles y nos pusimos a hacerlo. ¿Por qué? Porque él lo quería y había que hacérselo. Y nos costaba dividir las cosas entre hacer el trabajo nuestro o darle bolilla a él. Pero ¿qué hizo él? Hasta que lo pusimos diciendo, empezó a hacer mate y a contarnos cosas.
porque yo me acuerdo de una inundación en Hernando, que estábamos por cruzar gente de un lado hacia el otro, de una calle lateral de la ciudad, pero que era un río, de la forma que pasaban en esas grandes inundaciones, árboles, troncos, animales muertos, todo, y había que cruzar gente que había quedado aislada en aquel barrio. Y por la esquina, que había un poco menos de agua, quiso cruzar un borracho a caballo. A caballo. Cuando el agua le llegó a la panza del caballo, le tapó las patas, lo barrió. Allá a 80 metros nuestro, así que frente a nosotros pasó el caballo y el borracho agarrado de la cola detrás del caballo, como decían. Y él sin duda se tiró al agua. Y se perdió en la inundación, en el torrente de agua. Nosotros corríamos por la orilla con soga y otras cosas, 1 o 2 cuadras, hasta que encontramos otro cruce de agua, tuvimos que ir a hacer un vadeo, como 2 cuadras para adentro. Lo perdimos, se perdió. Después que hicimos el vadeo ese y volvimos a retomar la calle, de allá venía caminando con el borracho. La de los pollitos, esa nos llama el hermano, que es Miguel, en la calle Manuel Ocampo. Una casa donde se empieza a prender fuego, un galpón, donde tenían todos los criaderos de pollitos chiquititos. Entonces el cuartel, ya como el hermano le había dicho que lo que era, a los dos que íbamos en el 14, que era el autobomba de ataque que se usaba en aquel entonces, guarda con los pollitos, cuidado con los pollitos, dale con los pollitos. Ya nos tenía reventado con los pollitos. Bueno, nosotros con todo el cuidado del mundo, tiramos 2 líneas, él atacaba, qué sé yo, con los pollitos. Y en una parte donde estaban todos los pollitos, claro, estaba toda la cagada de los pollitos, con la bota, refala y se cae. Pero automáticamente se levantó y empezó. Pollito y la puta madre, y era pollito para un lado, pollito del otro. Se acabó el cuidado de los pollitos, todo, allá ahí no quedó más ninguno. Y bueno, salimos a bailar. Estuvimos bailando, charlando, él me dijo que era, cuando yo lo conozco él era aspirante a bombero. Me contó que era bombero, que toda la historia. Y en un momento dado, que estábamos bailando, se corta la luz y quedamos en el medio de la pista. Y entonces pedían que no lo moviéramos porque lo íbamos a llevar por delante. Y de que estábamos ahí, la agarró y me besó de prepo. Entonces cuando él me besó de prepo, yo le dije, para, le digo. Y entonces él me dijo, vos vas a ser mi novia. Y eso fue lo que lo caracterizó siempre. Siempre estaba apurado. Él siempre quería todo ya. Él venía a la 1 de la mañana y decía, quiero que me hagas esto, y había que hacérselo. Cuando hizo el acoplano, autobomba, o que había que hacer, arreglar una bomba de los equipos de bomberos, de los autobombas, cuando hicieron el tanque, bueno, o sea que él era un líder donde él te pedía algo y vos no te podías negar a eso. Y de ahí lo empezamos a ver, a salir en escondida de mi mamá. Y yo tenía un almacén que era, mirá la casualidad de la vida, era cruzando este puente al otro lado, porque yo vivía en una quinta, era una casa quinta donde yo vivía. Y era un almacenero. Y yo iba todos los días, siempre me dolía la cabeza. Todo día me dolía la cabeza. Pero le mentía a mi mamá para poderme encontrar con él. Entonces el almacenero era el que sabía. Entonces yo todo día iba a comprar y ahí lo encontrábamos con él. Hasta que se enteró mi mamá. El día que se enteró mi mamá, bueno, fue el lío grande, porque no quería saber nada mi mamá. Era el primero para lo que fuera, y las cosas por ahí tomaban dimensiones descabelladas, porque se trataba de pronto de estar entusiasmadísimo con armar una lancha, o con armar una autobomba, o con pintar una iglesia, o con subir los santos de la catedral, o con cosas que eran al margen, o con pintar el mástil de la plaza, cosas que eran al margen de la actividad específica de bomberos, pero que marcaban toda una bohemia, una locura si se quiere, un riesgo innecesario, como vos lo quieras, pero era toda una aventura planear cómo lo íbamos a hacer, y vos me alcanzás el balde, y yo me trepo por la roldana, y ahí se terminó toda la seguridad, y ahí dependo de vos, y a vos te hacías sentir parte de la cosa. Vos eras protagonista de la obra mayor,
junto con él, que era el creador. Se fabricó, porque prácticamente lo fabricó él todo, una autobomba, que para la época era una novedad muy importante porque se iban al desenvolver las mangueras de los carreteles, se salía agua. O sea que no había que estirar las mangueras, sino desplegar las mangueras. Sino de que al momento de que ponía en marcha la bomba, iba desenrollando, desbobinando la manguera y ya salía agua. Que para la época era una novedad. No había comunicaciones, pero él recibía revistas de Alemania, por ejemplo, y no sé cómo descifraba lo que quería decir, pero me imagino que imaginaba por la foto cómo era el sistema, y como yo tenía un taller de tornería, todo se hacía en base a las ideas que tenía, lo que podíamos aportar. Hicimos un sistema de empaquetadura, todo lo demás, para hacer, para mí una obra maestra eso de autobomba. Contando eso, se recuerda un montón de cosas, ¿no? El obispo en la parte de abajo, la grúa de EPEC, levantando todos los santos, atando con soga. Esos santos eran huecos en la parte de abajo porque se ponía una estructura de hierro para que entrara dentro del hierro, y bueno, él arriba del santo agarrado y dirigiendo la grúa de EPEC. Bueno, ¿no? Entonces, para acá, para allá, y por ahí venía la famosa puteada. Decía, córranse para acá, me cago en Dios. Y claro, después que decía me cago en Dios, dice, uy, perdón, su santidad. Y estaba el obispo ahí abajo, pero claro, ya la había metido, ya estaba, y él era una cosa que lo decía siempre, y bueno, pero le salía y ya estaba. Porque dentro de las cosas medulares esa estaba la sencillez del tipo. Yo te hablo que no había ni dónde sentarse, no estábamos sentados en un lugar confortable, olvídate de auditorium, olvídate... No, estábamos en la veredita de entrada de los bomberos. Grandes proyectos dibujados en la veredita de la entrada de los bomberos en el suelo. Una cosa que a mí me conmovió de él fue cuando llegó un día al taller y venía todo lleno de brea. Y parecía que estaba disfrazado de algo. Y digo, ¿qué haces con esto? ¿Sabes lo que pasa? Dice que yo reparo techos. Y claro, a mí, mucha gente no lo entiende, pero ¿cómo puede ser que mula tiene que vivir arreglando techos, que no es un trabajo deshonesto como cualquier otro, pero para poder vivir? Y era Juan Carlos Molinetti. Tuvimos 8 meses de novio y un día él aparece en mi casa, una noche, y él a mí no me había dicho nada y le dijo a mi mamá que en tal fecha se casaba. Yo me quise morir y entonces mi mamá me dijo y me dice, pero vos estás loca. Me dijo mi mamá, vos estás loca, te vas a casar con él para morirte de hambre. Me dice, ¿no te das cuenta que es un mocoso? Y yo en ese momento no reaccionaba. Y cuando lo salgo a acompañar, le digo, pero ¿qué hiciste? ¿Que te casas? Vos te casas conmigo. El año 82, cuando nace mi hija, el 83 tenía que operarla, donde Juan Carlos me presta un dinero, que eso no lo voy a olvidar nunca. En aquella época era algo de 22.000 pesos, 23.000 pesos. Después de haber realizado la operación de mi hija en Córdoba, Juan Carlos, le quise devolver el dinero a Juan Carlos, ¿no? Y me dijo, si mi hija estaba bien, que yo no le debía nada a él. Ni a él, ni a bombero, a nadie. Era sorprendente la voluntad que tenía para ayudar al prójimo. Él no le importaba ni la hora, ni el día, ni cómo, ni cuándo. A un muchacho le salvó la vida, se había caído de una antena y lo llevó a Córdoba con la ambulancia. Era un bombero, Santos Galoni. En menos de una hora. Le midieron el tiempo de acá hasta el Largo. Aparte de comer el tanque, en ese tiempo no había peaje, no había loma burro, pero con el señor Avale estaba muy complicado de salud. Creo que en uno tiene 59 minutos y otro tenía 58, una cosa así.
pero era impresionante lo que manejaba. Les pido así que un poco lo resalten más como el ciudadano que de vocación y que dio todo por Villa María. Y se le mezclaban las limitaciones por no haber tenido una educación formal, extensa, no haber terminado el secundario, qué sé yo, y una profunda filosofía en otras cosas. Entonces, por ahí a la falta de palabras, a la falta de recursos para hablar, la remediaba con frases. Y te decía muchas veces, si yo te digo que la chancha es blanca, es porque le he visto el pelo. O te decía, no todo lo que brilla es oro, pibe. Si es más vale prevenir que curar. Siempre sabía decir cuando íbamos a los siniestros, los cagones no tienen historia. Y en un momento cuando ya las preguntas se iban del foco del asunto, dicen, mira, nosotros los bomberos tenemos un acuerdo con Dios. Él no viene a buscar ahogados y nosotros no hacemos milagros. Munidad era radioaficionado, porque era una actitud de servicio también. En aquella época los radioaficionados eran, bueno, se buscaba sangre, toda una serie de cosas a través de la radio. Las comunicaciones, viste, eran muy distintas en aquella época. No hace tantos años, pero eran distintas. Y él era radioaficionado, entonces tenía que estar prendido en todos los acontecimientos que necesitaba un radioaficionado, el tipo de radio prendido, y nosotros al lado, tomando mate o hablando. Noches, te hablo. Madrugadas. Me acuerdo del terremoto en Caucete, que el tipo al rato estaba conectado con una radio de ahí, de lo más cerca de Caucete, y retransmitiendo, porque el de la radio de Caucete en San Juan no llegaba a Buenos Aires, retransmitiendo lo que necesitaba de Caucete, ¿qué cosa? En el año 78, 77. O en plena guerra de las Malvinas. En plena guerra de las Malvinas, antes que los ingleses llegaran a las islas, pero que ya estaban todos los soldados nuestros ahí, el tipo, buscándolo, ¡pac! Emisora de las Malvinas. Oh, sí, Villa María, corre. Dice el tipo desde allá de las Malvinas. Acá tenemos unos soldaditos cerca nuestro, que son unos cordobes de Villa María, que dicen, ajá, sí, un chico Langer. Dice, el padre trabaja acá al frente, el doctor Langer estaba en la clínica frente a los bomberos. Ay, si querés te lo llamo al pibe. Bueno, dice, nosotros buscamos al padre acá. Un día me viene y me dice, Alberto, ¿querés hablar con tu hijo? Y a mí me tomó un poco de sorpresa esta situación porque resulta ser que no tenía idea ni siquiera que era radioaficionado. Entonces le digo, claro que me encantaría poder conversar con él, pero me ha sido imposible, he golpeado tantas puertas y nunca he tenido una respuesta. Entonces me dice, bueno, venite mañana alrededor del mediodía. Y yo llegué alrededor del mediodía y me hizo pasar al lugar donde él se pasaba noches y días trabajando, que era ante el aparato de radio. Y allí estableció en ese momento un contacto con Darwin, que era donde estaba mi hijo. Y para mí fue un proceso emotivo tremendo, porque tuve la suerte de poderlo escuchar, poder hablar con él. Y en nuestra familia todo giraba en esos momentos alrededor de mi hijo en Malvinas, de nuestro hijo, de nuestro hermano, de todos en Malvinas. Yo me acuerdo que hacía entre 7 y 10 días que estábamos en Malvinas, ya estábamos en el destino final nuestro, que era Darwin, y un mediodía, eran las 1, 2 de la tarde, estábamos descansando porque estábamos toda la noche haciendo guardia, y me llaman, me dicen, Langer, tenés a tu viejo en la radio. Y bueno, al principio no lo podía creer, y fui corriendo y me comunican, me dice, está tu viejo en la radio. Y me pongo a hablar. Y no sabía qué decir y decía hola, y del otro lado me contestaban y me decían, ¿cómo estás? Y bien, y vos, y los de la radio me decían, decirle que te manden una torta, decirle... O sea, fue algo realmente increíble lo que hizo esta persona por nosotros. Y más teniendo en cuenta la situación que estábamos pasando, ¿no? Hay una situación y una parte de la anécdota que me gustaría resaltarla, porque él, a pesar de eso que hizo, que para nosotros
era el Sumus, tuvo la gentileza de grabar esa conversación y me regaló el cassette, que por esas circunstancias de la vida que nos tuvimos que trasladar de una casa a la otra, se nos ha traspapelado, que era el recuerdo y el documento valedero de esa charla a distancia que tuvimos, que nos dio esperanzas a nosotros para poder afrontar todo lo que siguió. Una noche me trajo al cuartel donde tenía su equipo funcionando, hicimos un contacto porque yo le comentaba que era mi interés, estaba trabajando justamente para hacerme radioaficionado, y él con mucha voluntad me regaló su equipo de radioaficionado, que era un valvular enorme como de 4 cuerpos. Yo no quise el regalo, quise que me aceptara un pago, y él hizo un pago simbólico, no sé, pero supongamos que hoy costara 100 pesos, él me pidió uno para hacer el gesto simbólico de una compra y no de un regalo. Sin embargo, debo interpretarlo, fue un regalo de Juan Carlos. Yo me acuerdo que hicimos unas notas pidiendo unas cosas y habíamos puesto de la labor sacrificada de los bomberos. Dice, no ponga que la labor de los bomberos es sacrificada. Y, ¿cómo no? ¿Vos sos loco? Frío, calor, de noche, de día, poniendo en riesgo, y no es sacrificada. No, dice. Es riesgosa, es difícil, requiere de una gran preparación, pero sacrificio es lo que está en contra de la voluntad. Y vos acá estás haciendo lo que querés. Entonces nunca, nada de lo que hagas acá es sacrificar. Una madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, yo trabajaba de noche en mi taller, llegó a mi taller que necesitaba que fuéramos, pues se había roto la sirena del cuerpo de bomberos. Como en esa época el único medio de llamar a la gente en caso de necesidades era la sirena, había que arreglarla. Mes de julio, frío, insoportable. Nos fuimos allá, subió a la torre, bajó la sirena, vinimos, hicimos los bujes que hacían falta, y a las 5 de la mañana terminó de instalar la sirena. No podía ni mover los dedos de congelado que estaba él, por supuesto. Nosotros abajo estábamos en Juan Rosso, que lo mirábamos y decíamos, es una locura. Entonces yo le pregunté si tenía sentido el hecho de por qué no lo dejaba para la mañana, de hacerlo a esa hora, un sacrificio inmenso con el frío, con los riesgos, ¿no? Y él me respondió de que todo tenía un sentido. Por eso el sacrificio valía la pena, porque había gente que lo podía necesitar y yo tenía que estar al servicio de esa gente. Mulinetti ya él me contaba a mí, lo veía periódicamente a él, estaba quemado, el frío ya lo había sobrepasado. O sea, sus energías no se estaban agotando, sino que ante la más mínima baja temperatura, él se sentía mal, se sentía con mucho frío, tal es así que a veces sabía estar en la guardia con el traje de neopren puesto debajo, o en verano cuando nosotros íbamos en malla, él se iba con su neopren, finito neopren, pero neopren al fin, íbamos a nadar o a bucear, y estaba en la guardia y él decía, estoy pasado, el frío me pasó. La verdad que hablar de la mula, sí, uno podría hablar toda la vida, porque la entrega de él es única. Pero sinceramente, con recordar lo que es amigo, creo que es suficiente. Yo muchas veces iba a un incendio o algo siendo jefe y decía, ojalá que me ayude el mula. Y hay otra cosa que a mí, yo sigo yendo a los bomberos después de tantos años y bueno, lo espero. Siempre lo veo por ahí, porque para mí todavía está. Por eso tengo el recuerdo permanente y trabajando muchísimas veces, me parece que... Y hablar de la mula es hablar de lo mejor de la vida de uno, de lo más intenso, de lo más imborrable, porque era una época muy especial para uno, por la receptividad, por ser chico y por encontrarte con una persona de esa capacidad, de la dimensión que tenía el tipo. Nosotros éramos muy chicos y compartimos finalmente con él, si te pones a ver, 6 años de nuestra vida, pero 6 años intensos,
de día, de noche, en situaciones límite, cosas que te seguís acordando y que vos las contás y parece que fueran mentiras, que hayas estado en ese río, en esa circunstancia o en aquella inundación. Irse a una inundación a Hernando era como irse a Irak, a la guerra. El viaje de boda. Me casé y él me dijo que había un camión que le habían cambiado el motor y que había que aceptarlo. Era un camión, el número 1, que creo que es una reliquia ahora. No tiene techo, no tiene nada. Y ahora creo que lo usan únicamente cuando fallece un bombero, que lo ponen ahí. Y yo primero dije, ese camión. Y después dije, ¿por qué no? Vamos, dije. Y lo fuimos. Me fui a Carlos Paz. Yo era la mujer más feliz del mundo. Hasta me acuerdo que lo agarró una llovina. Pero yo era feliz. Era feliz. Yo me había ido en el camión. Yo me había ido en ese camión que todo el mundo se reía, los bomberos no podían creer que yo me fui. Y a lo mejor lo que yo viví, nadie me lo cree. Y hay otras mujeres que me dicen, ni loca lo hago. Lo que vos hiciste no lo hago ni loca. Pero lo que yo viví, yo fui feliz. Para mí fue el mejor viaje que hice. Aparte que te va de viaje de boda, la pasas. Pero para mí fue el mejor viaje. Fue mi mejor aventura con él. Por eso digo, por bombero se perdió un montón de cosas, como la crianza de los hijos, haber disfrutado más de los hijos. Pero bueno, es lo que eligió él, y yo nunca se lo reclamé. Nunca se lo reproché. Eso lo tengo tan adentro mío que sé que en eso él se fue tranquilo, que nunca tuvo un reproche de mí, de decir, ¿por qué hiciste esto? Y ahora lo pienso, que a lo mejor si ahora lo tuviera, sí. Diría, no, para un poco esa vida que llevas y pensá un poquito más en tus hijos, en tu mujer, pero antes no lo pensaba. Lo dejaba crecer en lo que él amaba, lo ayudaba, lo vestía, mientras él atendía el teléfono, yo le iba poniendo el mameluco, las botas, mientras se terminaba de vestir, yo corría, abría los galpones, tocaba la sirena. Yo te digo, si yo volviera a nacer y conociera a un hombre así, no lo pienso, me volvería a casa. Yo de Juan Carlos tengo dos imágenes muy tan repetidas, tan pasadas por todos lados, están en el cuartel, están en las carpetas que formaba cada uno de los bomberos en su momento. Y son dos, un incendio en Tío Pugio, de un camión tanque cargado de combustible con otro camión que traía carburo, con una magnitud que terminó fundiendo un semáforo,
yendo de Villa María a Córdoba, el semáforo que está a la salida de Tío Pugio. Llegamos con otro de los bomberos en una ambulancia, el Vasco Amici. Los pasamos en el camino a la autobomba y cuando llegamos entramos sobre la ruta corriendo. Se veían dos canales que para nosotros eran de agua, pero eran de combustible. Y cuando estábamos a unos 50 metros del camión, empezaron a reventar los neumáticos. El susto que nos pegamos, creo que hasta el día de hoy me dura así como en el recuerdo. Llegaron los bomberos, empezaron a apagar el incendio. Juan Carlos se subió por la escalera del camión, empujó al bombero que tenía adelante que se quería bajar porque estaba todo muy caliente. La tapa del tanque del camión era realmente un soplete que tiraba llamas hacia arriba. Y él con el otro bombero que estaban arriba, manguera en mano, no podían cortar el fuego, así que pidieron, no recuerdo bien si era una frazada, un cuero, algo, lo mojaron y lo ahogaron. La otra imagen de Juan Carlos es en uno de sus últimos desfiles en una arenga a las tropas, frente a la plaza, sobre el edificio que hoy ocupa el banco, donde realmente la cara y el poder de mando que tiene Juan Carlos en esa foto lo pinta de realmente lo que él era. El incendio de Tío Pugio yo creo que marcó toda una época, una diferencia, qué sé yo. Incluso las fotografías que Roberto Badolfi tomó en ese momento, instantáneas respecto de la sucesión del siniestro, claro, le develaron a la ciudad la magnitud de la persona que tenían, porque vos lo veías al tipo parado de arriba, era una caricatura, era una imagen de Hollywood. Un camión en llamas en el centro de Tío Pugio y el tipo parado arriba y son ese tipo de fotos que cuando vos las entras a mirar seguís descubriendo cosas a través del tiempo mirando las fotos. Vos mirás la fiereza con que el tipo miraba la llama y la determinación y la forma de avanzar, ese 3/4 perfil con el hombro delante, decisión de boxeador y destino de te voy a domar, te voy a pagar, todo eso se trasuntaba en cada una de las fotos. A mí me dejó muchas cosas de ese incendio. Primero, uno de los primeros límites que yo encontré, porque llegabas ahí, había un chorro de fuego de 20 y pico metros de alto, toda la ciudad a oscuras, el ruido del crepitar, el otro camión venía cargado con cargas generales, había tachos de carburo que explotaban, era una cosa para dar la vuelta y volverte corriendo a Villa María. Y sin embargo vos te ponías atrás de esta gente, de él y de otros que eran bomberos mucho más viejos que yo en esa época y te sentías bien y seguro. Y recuerdo de él a la pasada, infierno de órdenes, tirá esa línea para allá, baja esto acá, vos subiste allá, vos yo, y ¡pum! Pegaron una patada en el culo a un bombero que estaba parado frente a la goma del camión. En un momento determinado, cuando se dio cuenta que la tapa del tanque estaba revirada y no iba a alcanzar para sellar, que no escaparan los vapores, se inflamaran, pedía alguna tela, alguna cosa. Y uno de los muchachos en el apuro, ciudad oscura, manoteó unas cortinas de una casa que resultó ser la casa del intendente o del juez de Tío Pugio, no me acuerdo, que le sacaron las cortinas para poder sellar la tapa del tanque.
cuando él veía el problema que había en las compuertas del lago aquí de Villa María, él lo vio mucho tiempo, lo veía mal eso que no andaba porque no funcionaba. Y eso traía un problema ecológico, era incómodo para la ciudad porque se juntaba todo lo que eran de las crecientes y no había forma de solucionar los problemas. Y él tenía la forma de solucionar. Y los chicos lo iban a acompañar y todo, pero claro, esos trámites hay que ir a la municipalidad. Y la municipalidad se maneja con una burocracia que es exasperante. Y él se ponía totalmente loco. Un día, 2 días, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Qué hizo? Lo llamo por teléfono al señor intendente que ni me interesa saber quién era porque debe ser, no un pobre monetariamente, debe ser un pobre de espíritu, y sí, está vivo todavía. Y le andaba con vueltas y con vueltas. Y él, como el carácter que tenía, le dijo, señor intendente, ¿sabe lo que pasa? Usted es un pelotudo. ¿Cómo dijo? Que usted es un pelotudo. ¿Por qué no viene y me lo dice personalmente? Sí, cómo no. Colgó el teléfono y se fue. 2 patadas a la puerta, entró. Dice, bueno, aquí estoy. Le voy a mirar la cara y le voy a decir, señor intendente, usted es un pelotudo. Claro, eso, después pasó por el taller y dice, acá me echan del país. Y yo creo que ha intervenido gente de Buenos Aires, no sé de dónde, y el clamor de todos los compañeros de él, porque lo iban a echar de los bomberos, por lo que había dicho. Pero él fue la única manera de que consiguiera la posibilidad de arreglar las compuertas. Y las arregló a las compuertas. Era un domingo y yo me voy a la casa de mi mamá a pasar el día con las 3 nenas. Y él se queda con los 2 varones. Y yo le rogué a él, no sé por qué, nunca le había rogado. Era como que, no sé si algo dentro de mí. Y yo ese día le rogué, le dije, vamos, deja las compuertas, le digo, vamos a pasar el día al campo, a la casa de mi mamá. Y él me dice, no, dice, ya vamos a tener tiempo, me dice, quiero terminar las compuertas, y termino con eso, es el último día, era el último día ese. Y bueno, él se queda sentado en la punta de ese pasillito que hay ahí en los bomberos, y él le da un beso a las nenas. Y él me manda con un bombero en el auto de él que me llevara. Entonces me dice, dice más o menos 6:30 yo te voy a buscar. Se quedó porque quería terminar el trabajo, pero ese sábado, y indudablemente también el domingo, él tenía que estar en Buenos Aires. Como hacía siempre, se fue solo, con uno de los chicos, uno de los pibes de él, y otros bomberos que lo ayudaban también, pero la mayoría de nosotros ese día no estábamos con él en el río. Entonces en un momento yo le digo, estoy con las cañas a ellos y le digo, che, mule, y aquellos muchachos que están ahí con la piragua esa, ¿qué pasa? Pero cállate, no me hable, dice, mira, hace un rato los saqué, los eché para allá, porque se venían para acá con la piragua. Y bueno, ahora se están por venir de vuelta para acá, ya voy a tener, no sé cómo ya hace con estos tipos, mira, dice, bueno. Entonces, y el tronco ese que está dando vueltas ahí, miren el agua, ¿no? ¿Cómo no lo saca? Otra cosa esa, mira, dice, la saco, dice, le sacamos, ayer, dice, lo sacamos afuera, y con los muchachos, acá del cuerpo, y resulta que dice, lo han vuelto a tirar de vuelta los muchachos, los que van a la confitería, es el que lo han tirado allá adentro, ¿no? Más o menos yo calculo 4:30, 5 menos algo. Estábamos con mi mamá en el patio y yo siento la sirena. Yo viviendo tantos años allá adentro, yo sabía cómo eran los toques de sirena, cómo se hacían. Y fue un toque largo que no paraba. Y de pronto se corta.
habíamos quedado que me pasaba a buscar, yo le insistí en no venir a trabajar. Era un día hermoso, no venir a trabajar. Y él insistió en que sí, que era el último día, que terminábamos, que ya después de eso no tenemos que venir más. Entonces yo le digo a mi mamá, ¿y Juan Carlos? No, me dice ella, ¿qué va a hacer Juan Carlos? Digo, mamá, es Juan Carlos, le digo, porque si fueran los chicos yo sé que él va a dar la vida antes que le pase algo a los hijos. Y Juan Carlos, y mi mamá me dice, pero deja de pensar en Juan Carlos, me dice, mejor es algo que ha pasado. Entonces mi mamá me dice, vamos a tomar unos mates adentro, que ya venía a buscarte. Recuerdo que faltaba poco para terminar, que me decía, mira Gabriel, dice, para estar con las minas en la costanera, qué lindo que está, ya terminamos, ya nos vamos. Era un domingo a la tarde que estábamos andando en Piragua, en el río, en el balneario. Como habíamos siempre recorrido toda la parte de abajo y de arriba del río, se nos ocurrió que podíamos bajar por las compuertas, porque nos parecía algo bastante simple, porque lo que uno se imagina así o que ve por la televisión, que ese tipo de cosas todos la hacen y que le sale bien normalmente, entonces pensamos que se podía hacer. Y de pronto mi mamá tiene un ventanal grande, tenía así que daba para el lado de la ruta, cuando yo veo a la ambulancia. La ambulancia iba, esa ambulancia le faltaban alas para volar nada más. Estábamos en casa cuando llama el teléfono, dice que había un problema en el río, que presumiblemente unos chicos en una canoa habían hecho alguna macana y se habían dado vuelta. O sea, lo que me acuerdo es que apenas tocamos pasamos debajo de la compuerta, el agua prácticamente tragó a la piragua, la sumergió. Y nosotros quedamos en el agua ahí al instante y sentimos que la corriente nos llevaba inmediatamente, nos trajo, otra vez nos tiró en contra de las compuertas y nos hacía andar en círculos. Salíamos y volvíamos a entrar. Nos dio la orden de que nadie se tirara y una orden de él era cumplirla estrictamente, ya sabíamos cómo era, y se tiró él. Cuando pasamos ahí vimos que había gente en la compuerta, sentimos algunos gritos y después de pasar por debajo no recuerdo algo bien claro porque era todo un revoltijo de agua, de espuma. Realmente ninguno de nosotros, de los que estábamos acá, pensamos que a él le podía pasar algo, porque siempre lo cargábamos, le decíamos que era un corcho. Pero no te da tiempo ni a respirar, ni a ver, ni a nada que vos puedas manejar, sino que el agua hace directamente lo que ella quiere con lo que queda ahí en esa parte del río. Cuando empiezo a ver que la ambulancia empezó a frenar, le digo, esa ambulancia viene acá. Y yo le dije, Juan Carlos. Y entró a la ambulancia, mi mamá tenía así una entrada grande a la casa, llena de pinos, y entra la ambulancia. Cuando llega, fue Bartolo de Marchi, un bombero que ya falleció también, Faceta, uno de la comisión, y dos chicos bomberos que no me acuerdo, que iban a parte de atrás. Ellos agarran las nenas y me dice, vamos, que Juan Carlos tuvo un accidente. Entonces le digo, ¿es grave? Sí, es grave, me dice, pero está con vida. En un instante pude hacer pie al lado de la compuerta, donde estaba la compuerta cerrada, porque el agua era menos turbulenta en ese lugar. Y tratamos de salir de ahí, pero fue un instante nomás y enseguida volvimos, me volvió a tirar al chorro del agua y volví a sumergirme, te agota enseguida. Entonces pensé en dejarme llevar, comprobé que por arriba no me hacía, no avanzaba ni podía ir a ningún lado, me dejé llevar y
después de un momento me di cuenta que estaba afuera, no sé cómo. Y bueno, después que estamos ahí mirando, a cuestiones de segundos, aparece el mula para arriba con uno de los chicos. Era un espectáculo verlo ahí adentro, hasta que le pide a Canario que lo sacara porque estaba cansado. Yo creo que ya había sacado uno lo había dejado en una soga colgado. Y cuando él toma aire, para aspirar aire así, el tronco venía atrás dando vueltas, toma aire así y abre los ojos, y yo lo veo que el tronco se le venía y le pega justo acá en la nuca a él, y se van los dos para abajo. Cuando le voy a dar la mano a él, había un palo que lo habíamos sacado anteriormente, que es el que le pega en la cabeza, desgraciadamente. Ese palo. Cuando lo veo flotar a él, me largo, lo levanto, lo saco afuera, le hago una respiración, que ya era tarde. Moya llama a bomberos, que empezaron a llegar todos. Estaba un chico que actualmente está con nosotros, ya no está en bombero, pero siempre se acuerda de él. Y le digo, llámame urgente, que Juan Carlos se mató. No, me dice, sí, se mató Juan Carlos. No sé, en el momento ese que yo recuerdo cuántas personas había en el agua, no sé. Lo que sí recuerdo que había alguien tratando de ayudarnos o de sacarnos, pero no, cuando no salí, sino que me ayudaron a salir cuando ya estaba en la parte calma del agua, ahí no sé quién, alguien me ayudó a terminar de salir del agua. Cuando yo subo a la ambulancia, este muchacho de Marchi se vuelve, estaba un hermano mío, una cuñada, mi mamá, y le dice, váyanse ya. Dice, ella está sola y Juan Carlos falleció. Y nos llegó la noticia que se había ahogado el mula molinero. Yo estaba solo en redacción, me parece. Primero no lo creí, era como un imposible. Después empezó a llamar fotógrafos, compañeros, y bueno, inmediatamente nos fuimos a los compuertos. Entonces ellos se quedan sabiendo que Juan Carlos había fallecido, yo no. Para mí, a lo mejor dentro mío yo sabía que había fallecido, pero no lo quería entender, no entraba en mi cabeza que Juan Carlos estaba muerto. Cuando sacaron el cuerpo del mula, lo más significativo, lo que más llamó la atención fueron los bomberos llorando. Entonces cuando llegamos al bulevar, yo le digo, ¿dónde está Juan Carlos? Me dice la Marañón. Entonces le digo, llévame a la Marañón. Y él me dice, no, mira, dejamos las nenas. Dice, yo te llevo. No, le digo, por favor, llévame ya. Yo lo quiero ver. Entonces, como yo insistía, él me dice, mira, no sé si lo vas a alcanzar a ver con vida. Hasta aquel momento del 23 de octubre del 83, donde perdimos el gran amigo, disculpa, el gran amigo, el hombre, el compañero, el muchacho de barrio que nosotros los conocíamos. Entonces me llevaron directamente al cuartel. Cuando damos vuelta para el cuartel ya estaba todas las calles cerradas, era un mundo de gente llorando. Y estaba este chico, Balinot, y la mamá de Balinot. Cuando yo bajo de la ambulancia, yo sentí el barullo de la gente que decía, ahí viene la señora. Entonces sale este chico y se abraza. Y me dice, Beba, lo perdimos. Vino gente de todo el país prácticamente, bomberos, amigos. Bueno, todo el pueblo estaba. Y en un momento dado, miro hacia la vereda en el frente y veo que estaba mi hermano. Mi hermano por ese entonces era empleado, y entonces me dirijo hacia él y le pregunto por qué no estaba trabajando. Y me contestó, casi como si lo estuviese escuchando ahora, ¿no? Me dice, Cacho, en este momento nadie trabaja,
los comercios han cerrado sus puertas, todos, la ciudad entera está aquí. Y eso me hizo pensar que no hacía falta un decreto gubernamental ni de la autoridad de turno que lo dispusiera el asueto, sino que simplemente fue una ciudad, su pueblo, que fue a homenajear al hombre. Y bueno, y vinieron los de la comisión a ver si yo autorizaba que lo velaran en el cuartel y dije que sí. ¿Cómo lo iban a sacar de ahí? Si era obvio que... Y bueno, y así me entero de la muerte de él. Pero... No, para mí no me entraba. Yo lo veía en el cajón y no era Juan Carlos. No me entraba que él estuviera muerto. Aparte de ser joven, una persona segura, haber tenido una muerte tan absurda, no, para mí no era Juan Carlos. Pero bueno, ya lo había perdido. Es muy difícil hablar de Mulinetti. Tan difícil es porque es una película que no tiene fin. 4 o 5 días antes yo había estado con él. Y me había dicho que si volvieran a hacer, iba a volver a ser bombero. Pero mucho más capacitado y de más chico. Yo creo que es un atrevimiento querer hablar por él, pero si hubiera tenido que pedir él para él mismo un final, hubiera elegido ese. Y no una cama de hospital. No, yo no me lo imagino postrado en una cama con una enfermedad terminal o duradera, así que lo tenga que... No, yo no me lo imagino. Para mí fue mi gran amor y mi gran dolor. Me gusta venir a dibujar acá. El agua que siempre se está yendo se llevó los pensamientos más íntimos de Mula. A los 32, en el Talamuchita, el río de los pájaros, ese río que él tanto conocía y quería. Dejó para siempre su nombre impreso en el rumor del agua, en el silencio de las piedras, en el corazón de todos, en la memoria popular. Y eso es algo que le pasa a muy pocos hombres. Si hubiese estado en otra época, hubiese sido Fangio. Todo corazón. Hubiese sido Piazzolla, hubiese sido San Martín, hubiese sido Carlos Magno, hubiese sido, no sé, Napoleón, porque él así era, y así vivió y así hay que recordarlo como fue. No, él se tiró porque para eso está. Digamos, para eso está. Uno no ve si va a salir o no va a salir, uno se tiene que tirar porque es una vida que hay que sacar. Y no era una vida, eran dos. Se tiró, sacó uno. Y los muchachos querían subir a un edificio que estaba sin terminar y subíamos por la escalera, una escalera así nomás que había hecha de hormigón. Y él dice, vean, dice, cómo subo. Agarró, sacó de la chata una soga con unos ganchos y lo tiró a la ventana del segundo piso y se subió por la soga más rápido que nosotros por la escalera. Estaba yo por acá cerquita nomás, mirando el edificio de la policía, viendo qué hacía, y estaba Mulinetti en la puerta del cuartel. Y él me llama y me dice, ¿qué estás por hacer? Me voy a anotar en la policía. No, dice, vení a anotarte en los bomberos. Y ya me convenció, así de simple, me anoté ya hace casi 29 años. Bueno, fue una persona muy grande, sabía todo. Y no solamente yo lo voy a decir, sino la gente que lo conoció sabían lo que era él. Y sabemos lo que va a seguir siendo con nosotros.